Muy buenos días, chicos. Yo soy la profe Sandra Notario, soy la profesora de biomecánica y esta clase era la clase que tendríamos que haber tenido como clase presencial, pero no obstante estoy grabando lo que fue esa clase, ¿verdad? No pude en ese momento, pero ahora conectada a Zoom puedo proyectarles la diapositiva y explicarles un poquito lo que nosotros estuvimos tratando en clase, ¿está bien? La clase anterior habíamos hablado sobre las generalidades de lo que sería la biomecánica, qué es la biomecánica y qué es lo que compromete, qué es lo que estudia la biomecánica. Y en la clase de hoy estaremos tratando sobre la biomecánica específicamente de la articulación del hombro. Como dice aquí, el hombro es la articulación proximal del miembro superior, es la más móvil de todas las articulaciones del cuerpo humano. Esta posee 3 grados de libertad, lo que le permite orientar el miembro superior en relación a los 3 planos del espacio, merced a 3 ejes principales. Con relación a los planos y a los ejes de movimiento, estuvimos hablando la clase anterior. En la clase presencial yo estuve dando algunas demostraciones y explicaciones de esa parte, porque en teoría debería ser de manera presencial. Por eso el módulo es semipresencial, ¿verdad? Entonces las compañeras que estuvieron pudieron dar acuse de lo que es, ¿verdad? Esa explicación práctica, porque esta materia implica una parte teórica y una parte práctica. Estamos. Entre esos ejes principales tenemos los 3 ejes más importantes. En este caso, el eje transversal, el eje anterior, anteroposterior y el eje vertical. El eje transversal está incluido en el plano frontal y este permite los movimientos de flexo-extensión del hombro. ¿Cómo es la flexo-extensión de hombro? Es cuando llevamos el brazo hacia adelante, cuando hacemos el famoso firme, ¿verdad? En esa posición para arriba sería la flexión del hombro. Y la extensión de hombro sería el movimiento contrario a al movimiento de flexión. Sería enviar el brazo hacia atrás. En el eje anteroposterior está incluido en el plano sagital y este permite los movimientos de abducción y aducción realizados en el plano frontal. Este movimiento sería, la abducción sería cuando abrimos el brazo, cuando levantamos el brazo de costado, ¿verdad? Y al volver, al traer de nuevo el brazo hacia el cuerpo, sería la aducción. En el eje vertical tenemos 2 clasificaciones. Una que está determinada por la inserción del plano sagital y del plano frontal, que es la que dirige los movimientos de flexo-extensión realizados en el plano horizontal, con el brazo en abducción de 90 grados. En cuanto al eje longitudinal del húmero, esta permite la rotación externa e interna en 2 formas distintas. La rotación voluntaria o adjunta y la rotación automática o conjunta. Y estos serían los movimientos, ¿verdad? Esta sería en una vista mirándolo desde arriba. Sería entonces este el movimiento. Cuando enviamos el brazo hacia adelante, estamos hablando de una flexión. Y cuando enviamos el brazo hacia atrás, estamos hablando de una extensión del hombro. Siempre con el codo. En este caso, por ejemplo, con el codo extendido también. En este caso, el codo no está flexionado, por ejemplo.
aquí observamos la abducción y la aducción. Como dijimos, en la aducción sería cuando, o sea, la abducción sería cuando el brazo lo abrimos, cuando el segmento del brazo, o el segmento del miembro superior es alejado del eje central, que es el torso del cuerpo. Y cuando el mismo vuelve hacia el cuerpo o hacia el torso, en ese caso estamos hablando de una aducción. Y aquí observamos, por ejemplo, la circunducción, que es cuando realizamos un círculo con el brazo y por tanto estamos realizando los 4 movimientos que estamos estudiando, ¿verdad? La abducción, la flexión, la extensión y la aducción del hombro. Y aquí tenemos las rotaciones, la rotación medial y la rotación lateral. Entonces, la rotación medial sería cuando con el codo flexionado podemos realizar este movimiento, la palma de la mano hacia arriba o la palma de la mano hacia abajo. Y aquí tenemos, por ejemplo, en cuanto a la rotación lateral, el codo ayuda en este caso al hombro y entonces hace una apertura en cuanto al antebrazo, ¿verdad? Sabemos que este es el brazo y este es el antebrazo. Entonces, el brazo en sí está pegado al torso, pero podemos realizar ese movimiento de apertura, ¿verdad? Del antebrazo. El antebrazo es el que se dispone de manera externa. Y esas serían las rotaciones internas o externas. En cuanto a la anatomía y biomecánica del hombro, es importante poder hablar de nuevo un poquito de lo que es la anatomía para poder conocer esa biomecánica de la articulación, ¿verdad? En cuanto a la anatomía, por ejemplo, sabemos que el hombro está constituido por 3 huesos principales, que son la clavícula, la escápula y el húmero. Estas en conjunto van formando lo que sería la cintura escapular, formando así la articulación glenohumeral. Esta es la principal articulación de la cintura escapular. Sabemos, ¿verdad?, que las articulaciones son la unión de uno, dos o más huesos entre sí, ¿verdad? Que están compuestos otra vez por cápsula articular, membrana sinovial, líquido sinovial y demás, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, para conocer lo que es una articulación, ¿verdad? En este caso, la articulación del hombro, que es una articulación glenohumeral, como lo dice ahí. Entonces, en este caso el húmero es el segmento óseo que sirve como palanca proximal del miembro superior. Los huesos de la región del hombro están mantenidos a través del complejo articular del hombro, formado por 3 articulaciones: la glenohumeral, la acromioclavicular y la esternoclavicular, que sería aquí. Aquí tenemos a la cabeza del húmero, que se va articulando a la escápula, que es la famosa paleta, que comúnmente lo llaman así. Entonces, la cabeza del húmero se articula con la escápula en una cavidad glenoidea y aquí forma justamente lo que es la articulación del hombro o articulación glenohumeral. Aquí observamos al acromión. Este sería el famoso colchoncito que evita que roce hueso con hueso. Este hueso de la cabeza del húmero contra el acromión, ¿verdad? Entonces, esta bursa es lo que permite esa coaptación o esa amortiguación en ese momento. Aquí tenemos la clavícula,
que es la famosa espinilla, espina creo que le dicen, que tenemos en el torso superior. Y esta es la escápula, que más bien este sería en una vista anterior, o sea, le estamos viendo de una vista por adelante, ¿verdad? Sin embargo, en la escápula se observa mejor en una vista posterior e incluso es palpable. Ok. Aquí lo mismo, también es una vista anterior. Aquí observamos mejor a la clavícula, estas son las costillas, los intercostales. Aquí debería estar el esternón, que es el hueso largo y plano que conecta justamente la parte de la cintura escapular junto con las costillas, ¿verdad? Aquí teníamos el acromión, esta es la cabeza del húmero articulada a la escápula. Aquí tenemos el húmero y aquí tenemos los huesos del antebrazo, que serían el radio y el cúbito. Entonces, el complejo articular del hombro consta de 5 articulaciones que se clasifican en 2 grupos. El primer grupo que está es en donde encontramos a la escápula humeral y a la subdeltoide. Aquí tenemos la articulación escápulo-humeral y a la subdeltoide, que sería esta aquí. Tenemos en un segundo grupo a la escápulo-torácica, que sería esta, y a la acromioclavicular y esternocostoclavicular. La acromioclavicular y la esternocostoclavicular. La esternocostoclavicular sería esta clavícula articulada al esternón, que sería esto. Aquí sería la esternocostoclavicular. Esternón, costilla y clavícula. Esternocosto. Acromio clavicular, clavícula y acromión. Esta pequeña unión. ¿Estamos? Para que se entienda mejor. Entonces, aquí también se observan las distintas articulaciones que comprometen al hombro, ¿verdad? Que es lo que estábamos mencionando hace un momento. Aquí también habla de lo mismo, los segmentos óseos ya articulados con su nombre, ¿verdad? La acromioclavicular, con estas siglas, eh, se va, se me fue la palabra. Bueno, con estas siglas se define, ¿verdad? Se le nombra de ese modo. Aquí tenemos la articulación glenohumeral, que sería esta articulación, la cabeza con la cavidad glenoidea. Húmero, este sería el omóplato o la escápula, en una vista anterior también. Por eso en esa vista anterior se ve medio hueca la escápula. Ok. Y hablando un poquito de la articulación escápulo-humeral o glenohumeral, que justamente es esta, entonces hablamos de que en cuanto a su superficie esférica o superficie, o sea, dentro de la cabeza del húmero en este caso, tenemos, como bien dice, la cabeza humeral, tenemos la cavidad glenoidea del omóplato, que sería esta partecita, forma como un hueco para que coapte o para que entre allí la cabeza del húmero. El rodete glenoideo, que también sería todo esto. Los ligamentos, que tienen 2 ligamentos principales, que son el coracohumeral y la glenohumeral, ¿verdad? Son una vista anterior. Tiene 3 grados de libertad: la flexoextensión, la abducción, la aducción, la rotación interna y la rotación externa, que es lo que estábamos mencionando en un principio. En cuanto a los ligamentos coracohumeral en flexoextensión, durante la extensión del hombro,
Durante este movimiento se produce una tensión sobre el haz troquiniano, el que al llegar a su tensión máxima bloquea el movimiento. Aquí, por ejemplo, podemos observar, esta es una vista lateral. Cuando mandamos el brazo hacia atrás, entonces se produce una extensión, ¿verdad? Aquí menciona que a través del astroquiniano, o en este caso este ligamento, es lo que limita ese movimiento para que el húmero no haga tope aquí con el acromion, ¿verdad? Entonces evita ese movimiento completo y entonces por ende realizamos hasta un cierto nivel nuestra extensión. Sin embargo, en la flexión de hombro existe una tensión predominante sobre el astroquiteriano. Este sería nuestro troquín, esta pequeña protuberancia otra vez dentro del húmero, y este sería el troquíter o área troquiteriana. ¿Estamos? Ok. La función del ligamento glenohumeral, la función en sí del ligamento es fijar una articulación, ¿verdad? Entonces, ese ligamento fija las articulaciones para que éstas no se puedan desplazar en base a sus movimientos anatómicos normales, ¿verdad? Usualmente cuando hay una sobrecarga ya en cuanto a ciertos movimientos, estos ligamentos también se van distendiendo, se distienden o se sobreestiran y ya no vuelven a una longitud normal y por ende la articulación queda inestable. Esa articulación ya queda inestable, ya queda laxa. Ok. En cuanto a la articulación subdeltoidea, esta es desde un punto de vista estrictamente anatómico, no se trata de una articulación en sí. Hablamos en un principio que las articulaciones deben constar de una cápsula sinovial, membrana sinovial, líquido sinovial, también se comprometen por la unión de uno, o sea, de dos, tres o más huesos entre sí. Entonces, cuando estas articulaciones no cumplen, o este conjunto de huesos no cumplen todos los elementos que contienen una articulación propiamente dicha, entonces en este caso se le denomina una articulación falsa. Bueno, esta, por ejemplo, está compuesta por dos superficies que se deslizan entre sí. La articulación subdeltoide está mecánicamente unida a la articulación escapulohumeral. Cualquier movimiento en la escápula humeral comporta un movimiento en la subdeltoide. La articulación escapulotorácica es una articulación fisiológica y no anatómica. No puede actuar sin las otras dos a las que está mecánicamente unida. Esta permite el deslizamiento de la escápula resbalando sobre la pared costal. Aquí, por ejemplo, observamos a la escápula, esta sería en una vista anterior y esta sería en una vista posterior. Podemos diferenciar siempre por este huesito que es de la espina de la escápula, que solamente lo encontramos en la parte posterior, ¿verdad? Y en teoría esta sería una vista anterior y quitándole las costillas, ¿verdad? Se observaría de esta manera en una vista anterior la escápula. Aquí es lo que menciona cuando dice que no se compromete como articulación propiamente dicha esta escápula junto con la cavidad glenoidal, la articulación glenohumeral, mejor dicho, porque esto más bien la escápula acompaña al movimiento que realiza el hombro. Si nosotros abrimos los brazos a los lados en una abducción como para abrazarle a alguien, la escápula se ala, la escápula se va abriendo, ¿verdad? Pero no porque tenga un movimiento propiamente dicho, sino porque le acompaña el movimiento que está realizando el húmero, en este caso el hombro. Es eso nada más lo que explica aquí, ¿verdad? Que la escápula resbala sobre la pared costal. Eso es lo que realiza, pero porque está actuando nada más
con las otras dos articulaciones en las que está mecánicamente unido. La articulación esternocostoclavicular es de un tipo de artrosis y doble encaje recíproco. Estas son articulaciones que tienen forma de silla de montar, son convexas en un sentido y cóncavas en el otro sentido. Por lo tanto, permiten los movimientos del plano horizontal y vertical. El esternoclavicular, que es es parte de los ligamentos, la esternoclavicular anterior y posterior, la interclavicular o superior y la costoclavicular. En cuanto a la articulación acromioclavicular, esta es de tipo artrodia, compuesta por el acromión, que posee una carilla articular plana y ligeramente convexa en su borde antero interno, orientada hacia adelante, hacia adentro y hacia atrás. Esto más bien va describiendo en qué disposición se encuentra el hueso de la clavícula, ¿verdad? Ok. El grado de libertad es de un solo grado y realiza la abducción de escápula y la aducción. ¿Qué serían estos, verdad? Los músculos del hombro, tenemos los músculos que justamente son los que realizan ese movimiento. Nosotros, el tejido óseo en sí no puede realizar movimientos más que con ayuda de los músculos. Los músculos a través de los tendones son fijados al tejido óseo y gracias a eso puede realizar los movimientos, ¿verdad? Bueno, estos músculos que comprometen al hombro son el deltoides, el supraespinoso, el redondo mayor, redondo menor y el subescapular. En cuanto a los ligamentos, tenemos los ligamentos acromioclaviculares y al coracoclavicular, que se vuelve a subdividir en trapezoide o conoide. En cuanto a los ángulos normales y músculos, tenemos la flexión del hombro, que realiza un movimiento de 0 a 180 grados de movimiento, y los músculos que realizan el movimiento de flexión serían el deltoides anterior, que estaría en esta zona, el coracobraquial, que estaría en esta zona, y el supraespinoso, que estaría por aquí, sobre el hombro. En una extensión del hombro, que es cuando enviamos el brazo hacia atrás, se realiza este movimiento, tiene una amplitud de 0 a 45 grados y lo realiza el dorsal ancho, que está por aquí, el redondo mayor, que está por aquí, y el deltoides posterior, que está por aquí. En cuanto a la circunducción del hombro, esta tiene una amplitud de 170 grados, de 0 a 170 grados. Estos serían los rangos normales del cuerpo. Ahí ya partimos sacándole de lado a las patologías que podamos tener en el hombro que nos limiten a realizar estos movimientos. ¿Estamos? Entonces, en una amplitud normal, en una circunducción, la amplitud sería de 0 a 170 grados y los músculos que realizan esos movimientos serían el deltoides y el supraespinoso. En cuanto a la abducción del hombro, que es cuando separamos el segmento óseo superior del cuerpo, a los lados tendría una amplitud de movimiento de 0 a 180 grados encima del nivel de la cabeza, por encima o sobre la cabeza sería mejor dicho. Los músculos que realizan el movimiento de abducción son el deltoides medio y el músculo supraespinoso. En cuanto a la rotación externa, en este caso, en esta figura muestra, por ejemplo, el hombro en abducción y en flexión de codo.
Entonces, en ese caso, cuando al mencionar una rotación externa, está refiriéndose a en esta posición enviando la mano hacia atrás. En ese caso es una rotación externa. Y la amplitud de movimiento normal en ese caso sería de 0 a 60 grados. Los músculos que realizan ese movimiento son el infraespinoso y el redondo menor. Y aquí explica lo que les acabo de mencionar, que sería el rango normal de movimiento en una rotación externa, pero con el brazo en abducción y con flexión de codo. Ok. En una rotación interna, que es justamente lo contrario a esa rotación externa que vimos en la diapositiva anterior, aquí, por ejemplo, se observa mucho mejor ese movimiento. Abducción también de hombro, en una flexión de codo y enviando la palma de la mano hacia abajo. Esta amplitud de movimiento tiene un rango normal de 0 a 80 grados y el músculo que se compromete en ese caso es el subescapular. Y en cuanto a los manguitos rotadores del hombro, estos serían un grupo de músculos, un grupo de tendones que se articulan o se fijan en el hombro, en la cabeza del húmero, mejor dicho, que serían estos aquí. Estos son los músculos, en este caso, de los manguitos rotadores que se van articulando a la cabeza del húmero. Esta partecita roja serían los músculos y estas partecitas blancas a los extremos son los tendones. Dijimos que el músculo se conecta al tejido óseo a través de los tendones, ¿verdad? Bueno, estos tendones se originan de 4 músculos que se insertan en la escápula y que son el supraespinoso, infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Supraespinoso, subescapular, infraespinoso y el redondo menor y el redondo menor. La función de estos músculos es, como su nombre lo indica, rotar el brazo sobre el hombro. Sin embargo, muchas veces al hablar del manguito rotador nos referimos específicamente al tendón del músculo supraespinoso, que sería este tendón que es el que comúnmente y mayormente se va lesionando. Y en consultorio siempre recibimos pacientes con tendinitis del supraespinoso o incluso con ruptura total del supraespinoso que ya recibimos en casos de una posterior cirugía, ya porque la reconstrucción de un tejido, un tendón roto, es nada más que la cirugía. Ok. El tendón superior del manguito rotador entonces es el supraespinoso y pasa por debajo de un hueso llamado acromion. Por un espacio llamado, por lo tanto, subacromial. Este espacio en algunas personas es muy pequeño y hace más pequeño cuando la persona levanta el brazo de manera que el acromión presiona al supraespinoso y la bursa, ocasionándoles inflamación. Cuando la inflamación es crónica, se forma el cuadro llamado pinzamiento subacromial. Por lo que en principio les estuve mencionando, creo que les estuve hablando sobre la bursa, ¿verdad? Que hay movimientos que realizando, qué sé yo, una elevación del brazo, se va comprimiendo esa bursa que es la que amortiguaba, ¿verdad? La acromión de la cabeza del hombro. Entonces, aquí justamente ya va mencionando que una constante presión, una constante fricción o traumatismos repetitivos en esa zona, entonces produce una inflamación crónica, que con el tiempo ya es diagnosticado como pinzamiento subacromial. Y hasta aquí llegó la clase. Espero que puedan aprovechar y puedan estar eh, entendiendo, ¿verdad? Y espero que más adelante nos vayamos encontrando, ¿verdad? En las clases, ya sean las clases virtuales o las clases presenciales. Como les dije anteriormente,
Entonces yo considerando o sea, siempre me manejé considerando puntajes por las asistencias en cuanto a las clases virtuales y las clases presenciales para poder ir entendiéndonos mejor en cuanto a eh, en cuanto a a nuestros temas, ¿verdad? Es una materia muy compleja, pero no obstante no es complicada, pero si le prestamos atención y le damos la, el interés que precisa, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí llegamos y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, para estar desarrollando otra nueva clase. ¿Estamos?